Pero si además ello es así, la Constitución es norma de normas. Y al ocuparse la Constitución de los derechos fundamentales, se está ocupando también de los derechos fundamentales. Por eso, en múltiples jurisprudencias, la Corte Constitucional decía que el legislador tiene un gran poder de configuración de la ley penal, pero debe someterse, no puede sobrepasar los principios, los valores y los derechos constitucionales. Y ahí entonces surge, sin duda alguna, la teoría constitucional del efecto de irradiación que producen los derechos fundamentales en todo el orden jurídico, que no es más que la constitucionalización de las demás ramas del derecho. Fíjense, a veces nosotros escuchamos la palabra irradiación y nos sorprende la misma. Sin embargo, si nosotros examinamos qué es en verdad la irradiación, porque allí lo que se produce es una metáfora, podemos comprender muy bien lo que dice el constitucionalismo moderno. Cuando estalla en 1986 la planta de Chernobyl, ¿sí recuerdan? Muchas personas, ustedes los vieron trabajando ahí, en los escombros radioactivos, y muchas personas 2 días dedicadas a minimizar en lo que fuera posible los efectos de la radiación que se mostraban como una posibilidad de catástrofe mundial. Y esas personas estaban bien, se sentían, por supuesto, por momentos, porque la exposición a más de 5 minutos a la radiación causa debilidad, la persona se desmaya, se sentían débiles, pero iban y volvían y cogían fuerza y volvían y se ocupaban de los restos. Sin embargo, el panorama de esas mismas personas cuando los llevaron a los hospitales a los 2 o 3 días era diferente. Esas personas se estaban cocinando de adentro hacia afuera por efecto de la irradiación. Es decir, la irradiación es, digamos, un efecto de quemamiento que arranca de los tuétanos, como decimos coloquialmente, hacia afuera. Entonces, imagínense ustedes la expresión de que los derechos fundamentales irradian todo el ordenamiento jurídico. No queda nada del ordenamiento jurídico que no sea tocado por los derechos fundamentales. Es decir, no hay posibilidad alguna de interpretar el derecho penal sino como derecho penal constitucional, por efecto de la radiación de los derechos humanos. Y por supuesto, por tal vía también el orden público internacional de los derechos humanos, porque el artículo 93 hace parte de la parte dogmática de la Constitución, es decir, hace parte de la parte filosófica de la Constitución. Y como tal, saben ustedes muy bien que las partes dogmáticas o filosóficas de la Constitución sirven para ilustrar el contenido de la parte orgánica, condicionan la parte orgánica. Y si condicionan la interpretación de la parte orgánica, imagínense ustedes cómo será con la legislación de inferior categoría, vale decir, el derecho penal. Pero además, la estimación de la parte dogmática de la Constitución ha sido tan importante en Colombia que en Colombia se aplica una teoría que en muchos países no se aplica: la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales. No ya la inconstitucionalidad por aspectos formales, que eso siempre ha existido, sino la inconstitucionalidad por aspectos materiales. ¿Por qué? Porque se dice que si se cambia la parte dogmática de la Constitución, ya no estamos frente a una reforma de la Constitución, sino que estamos frente a una sustitución de la Constitución. Estamos frente a una nueva Constitución. Si esos efectos son hoy reconocidos, con respecto a las reformas constitucionales mismas, ¿habrá alguna duda de que los efectos de irradiación que producen los derechos fundamentales hacen que no tengamos opción diferente a hablar de un derecho penal constitucional? No hay conclusión alternativa posible. Y si un derecho penal constitucional somete
incluso, somete incluso a la misma Constitución a cuestionamiento, porque le está diciendo: señora Constitución, si usted no tiene garantías superiores a los tratados internacionales, usted no se aplica. Se aplican los tratados internacionales. Claro que al aplicar los tratados internacionales se está aplicando íntegramente la Constitución como bloque de constitucionalidad. Y la misma Constitución y los tratados internacionales está diciendo: no me aplique a mí tratado internacional si no mejora el estándar de garantía de la Constitución y las leyes de la República. ¿Ustedes creen que es posible un juez penal que no sepa mínimamente derecho constitucional? De hecho, ya el que en su gran mayoría los jueces no manejan el derecho constitucional me parece una catástrofe jurídica. Una catástrofe jurídica que dice que sí, que en Colombia de pronto estamos aplicando la ley penal, pero no estamos aplicando la constitución política y los tratados internacionales de derechos humanos. Porque los jueces entonces se ensimisman en decir que están aplicando el Código Penal, que es la ley penal. Y eso no es posible. Y eso no es posible, y ya nos metemos entonces en la legislación interna, porque fíjense ustedes que nuestro Código Penal trae un capítulo introductorio que da cuenta de los principios rectores. Y aquí hay que traer a colación la historia de los principios rectores. Por lo general, los principios se extraían del ejercicio de construcción dogmática. Es decir, los grandes dogmáticos, Salimín, Schelling, Hooke y Shea, extraían principios del ordenamiento jurídico, cosas que aparecían por allí en uno u otro articulito, a partir de una interpretación del sistema, los extraían, un proceso de abstracción. Sin embargo, los principios del derecho eran una fuente de aplicación del derecho de menor valía, diría que secundaria. En los sistemas de la ley 57 y 153 de 1887, en las reglas de interpretación del Código Civil, y por supuesto de los códigos penales, porque los códigos penales no traen reglas de interpretación. Entonces los principios eran algo secundario. Aparece una segunda época en que los principios no son algo secundario, los principios son principios. Y como son principios, son los llamados a regir la rectoría de la aplicación de las demás normas. El primer código que utilizó un capítulo dedicado a los principios fue el Código Penal de 1980. Sin embargo, no trajo ninguna norma que hablara de cuál era el potencial jerárquico y valorativo vinculante de los principios. El gran problema era interpretar esos principios que eran muy significativos. De hecho, son los mismos del Código Penal del 2000, aunque los del Código Penal del 2000 los potenciaron, son más amplios. Fíjense ustedes el gran problema. Iban del 1 al 12, ¿cierto? Código Penal del 80. Ustedes son muy jóvenes, hay muchos jóvenes aquí, pero hay algunos que de pronto alcanzaron a estudiar con el Código Penal del 80, ¿cierto? No se las tiren de jóvenes. ¿Usted estudió con el 80 o no? Aquí las niñas sí son jovencitas, las niñas sí son jovencitas. Pero varios de aquí estudiaron con el Código Penal del 80. Imagínense ustedes cómo aplicar los principios rectores en 1980, en plena vigencia de la Constitución Política de 1880. Pues un principio rector, digamos cualquiera, el artículo 5 se contraponía con el artículo 50. ¿Cuál se aplicaba? El 50, ¿cierto? Eso mecánicamente nos lo metieron en la cabeza. Cuando hay dos normas contradictorias en un mismo código, se mirará cuál es la norma especial y cuál es la general. La norma especial prima sobre la general. Claro, los principios son amplios y siempre son generales. Entonces, todas las normas que estén más allá de los principios son normas especiales. Ya quedó muerto el principio. De pronto, si las normas tienen la misma generalidad o tienen la misma especialidad, enseñaba también el artículo 5 de la ley
57 de 1887 se aplicará la norma posterior sobre la norma anterior, y como los principios eran los primeros, quedaban anulados. Hubo una intensa discusión sobre los principios, tremenda discusión sobre los principios, pero además estábamos bajo la regencia de una constitución política de 1886, en la cual la parte dogmática de la constitución era pobre, pero además de ser pobre, era desvalorada frente a la parte orgánica, que por cierto la parte orgánica siempre era posterior, y también por virtud de las reglas de interpretación quedaba la parte dogmática o filosófica supeditada a la parte orgánica. Pero además porque nosotros tenemos cosas muy dicientes, nuestro derecho es muy prolífico en dar ejemplos que son meras hipótesis en las discusiones filosóficas de países como Alemania, Italia, etc. Otto Bachoff, anoten, donde vean ese libro, compren. Mi experiencia personal es que yo leí ese libro y mi pensamiento cambió. Era otro después de la lectura. Se llama Jueces y Constitución, de Otto Bachoff. Otto Bachoff fue un magistrado de la primera generación del Tribunal Constitucional alemán. Y Otto Bachoff decía: el gran cambio constitucional de las constituciones antiguas y las constituciones modernas, es decir, del viejo constitucionalismo y el moderno constitucionalismo, estriba en entender, ojo con esto, ustedes que vienen aquí es por derecho constitucional, ¿sí? A ustedes les importa el derecho constitucional, les importan las otras ramas del derecho, pero creo que les importa más el derecho constitucional. Decía Otto Bachoff, en las constituciones formales los derechos fundamentales valen en el ámbito de la ley. Los derechos fundamentales valen en el ámbito de la ley, mientras que en las constituciones de corte material, en el constitucionalismo moderno, estamos hablando de las constituciones de posguerra, es decir, de las constituciones del año 45 hacia acá, en el mundo occidental, es la ley la que vale en el ámbito de los derechos. En el constitucionalismo antiguo, la ley, los derechos fundamentales valían en el ámbito de la ley. En el constitucionalismo moderno es la ley la que vale en el ámbito de los derechos. El Código Penal, eso no es una ley. Es una ley. Pero entonces los derechos fundamentales no valen en el ámbito del Código Penal. El Código Penal es el que vale en el ámbito de los derechos fundamentales. Reglas que fueron claramente superadas. ¿Por qué? Porque así nos los enseñan los principios rectores. Fíjense ustedes, el artículo del 1 al 10 hace parte de los principios básicos o fundamentales del Estado y son criterios de regencia interpretativa. Del artículo primero al 93 al 95 está construido la parte dogmática de la Constitución y ya sabemos cuáles son los efectos de la parte. Fíjense, eso era tan claro en el constitucionalismo antiguo que desde 1948 prácticamente hasta el año 2000 el Código Penal no fue una ley, era un decreto. El Código Penal de 1980, con todo lo avanzado que era, no era una ley, era un decreto. El decreto 100 de 1980 es pedido con base en facultades extraordinarias otorgadas por el legislativo legítimo. Pero fíjense ustedes, muchas de esas normas del Código Penal del 80 no regían otras normas penales, sí, expedidas por decretos, sí, por decretos de estado de sitio y de emergencia económica. Es decir, nuestro derecho penal de la segunda mitad del siglo pasado fue prácticamente un derecho penal de emergencia. Y como ley, en ellos se regulaban los derechos fundamentales, entonces la ley posterior prima sobre la ley anterior y el fenómeno de los derechos fundamentales estaba en manos de la ley. Eso lo reconocía la Constitución Política de 1886. Si ustedes miran el artículo original
de la Constitución de 1886, si mal no estoy, el 53 o el 54. Pero también miran la ley 153 del 87 y la ley 57 del 1887, se encontrarán con algo pasmosamente asombroso. Ambas, Constitución y leyes, decían: el título tercero de la Constitución se incorpora al Código Civil. Es decir, el título tercero de la Constitución era el título de los derechos fundamentales de la Constitución, y para que pudiera valer se incorporaba al Código Civil, que todavía está vigente. El título tercero de la Constitución anterior está vigente en el Código Civil, en lo que no contradiga a la Constitución Política de 1991. Es decir, la misma Constitución decía: para que yo sea aplicada, usted tiene que convertirme en ley. ¿Cómo le parece? Eso mostraba claramente cómo en el constitucionalismo antiguo los derechos fundamentales regían en el ámbito de la ley. Y eso muestra cómo en el constitucionalismo moderno, por los efectos de radiación que producen los derechos fundamentales, y especialmente por el carácter de normas que tiene la Constitución, lo cual por supuesto reitera, si mal no estoy, el artículo 81, que dice: los derechos fundamentales consagrados en los artículos tales, tales y tales no necesitarán de desarrollo legal para ser aplicados. Muestra entonces cómo la Constitución es norma de normas. En mi época, cuando yo me formé entre 1900 y 1986, regía esa disciplina de servicio a la formalidad y a la legalidad, fundado en la pura validez jurídica, y éramos extraños a interpretaciones, aunque ya, por ejemplo, en mi universidad tuve el privilegio de tener como profesora a Manuel Gaona Cruz. Ya Manuel Gaona Cruz venía de Alemania y traía digamos, una nueva concepción del derecho, diciendo que no basta, es necesario la validez formal, pero no basta con la validez formal. La norma tiene que ser legítima materialmente, es decir, tiene que ajustarse a la Constitución, lo que obliga entonces que todo el ordenamiento jurídico tiene que someterse a la interpretación constitucional. Fíjense ustedes, eso y no otra cosa es lo que hace la acción de tutela. La acción de tutela lo que dice es precisamente que es la ley la que está vigente en el ámbito de los derechos fundamentales. La ley debe interpretarse conforme a la vigencia de los derechos fundamentales. Si una ley es contraria a los derechos fundamentales, el juez la inaplica y concede la tutela. Esa es la disciplina de la tutela. Pregunta entonces: ¿podemos hoy nosotros evadir una discusión sobre que el derecho penal en Colombia solamente puede ser derecho penal constitucional? Creo. Primera época. Es importante en esta época, sin duda alguna, Juan Fernández Carrasquilla, quien decía: sí, no hay ninguna norma que diga que los principios rectores valen sobre las demás normas, pero su expresión, principios rectores o normas rectoras, es suficiente para entender que filosóficamente ejercen una rectoría sobre las demás. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo mismo? Principio y norma es lo mismo. Sí. Sí. Algunos hablan de principios, algunos hablan de normas. Por ejemplo, el Código Disciplinario es de principios. El Código Penal habla de normas. El Código de Procedimiento. Pero es lo mismo. Sí, son principios. Es lo mismo. Hasta que se abordó en el decreto 2700 del 91, que fue el Código de Procedimiento Penal Postconstitucional, que por cierto también fue un código de tránsito, se abordó el tema del valor de los principios rectores. En el Código de Procedimiento Penal del 91 se dijo: primero, los principios rectores prevalecen sobre las demás normas de este código. Lógico, si son rectores, porque prevalecen sobre las demás normas de este código. Y segundo, los principios rectores servirán como criterios de interpretación de las demás normas rectoras. Con eso entonces se solventó de una vez por todas el problema de las contradicciones entre normas generales y especiales y entre normas anteriores y posteriores, con lo que quedaron caducos entonces los sistemas de interpretación que todavía los ve uno. Todavía ve uno tribunales y cortes y fiscales esbozando normas de interpretación de la ley 57 y 153 de
1887. Y digamos que los principios rectores comenzaron a cobrar importancia. Bueno, por ejemplo, yo en mi libro Antijudicidad Material en 1992, antes de la Constitución, le daba una gran importancia a los principios rectores y decía cómo los principios rectores los vinculaba con la Constitución y a través de la Constitución decía que se imponían sobre las demás normas. Muchos profesores escribieron, recuerdo, escribió sobre el principio rectores Velázquez, escribió sobre el principio rectores Molina Rubla, profesores de Medellín, fueron muy juiciosos e inquietos con respecto a estos temas. Y más o menos en ese decenio, entre 1992 y el 2000, hubo una época de transición que mejoró el estatus de los principios rectores, además porque se entendió que los principios rectores eran expresión de la Constitución, que no tenían, digamos, el esquema jurídico de presupuesto de hecho y presupuesto de derecho, norma preceptiva y norma sancionatoria, que es la característica de las reglas jurídicas. Ya estamos frente a una Constitución como la del 91, que hablaba de principios, valores y derechos constitucionales fundamentales, hablaba de normas de textura abierta y hablaba de principios, contraponiéndolo a las reglas. Y ya teníamos entonces un código que hablaba de principios de normas. Pero fue en el Código Penal del 2000, en la Ley 599 del 2000, donde diríamos que adquirió plenitud la idea de los principios como normas superiores, pero además como expresión de la constitucionalidad del derecho penal. Si ustedes leen el artículo 13 del Código Penal, encontrarán allí una profunda y significativa reforma. El artículo 13 del Código Penal dice: los principios rectores contenidos en este código son, óigase, son la esencia y orientación del sistema penal. La esencia y orientación del sistema. Esencia y orientación es que son la filosofía y la columna vertebral del sistema penal. El faro que ilumina a todo el derecho penal. Fíjense ustedes, el sistema penal no es solo el derecho penal, no es solo el derecho penal especial. El sistema penal lo es todo. Todas las normas penales, todas las normas procesales y todas las normas carcelarias. Pero además dice, prevalecen sobre las demás normas. Pero además dice, y se constituyen en criterios de interpretación. Pero además, si ustedes ven, los principios rectores del Código Penal no son más que la reproducción ya algo más detallada y desarrollada de los principios, valores y derechos constitucionales fundamentales. En par de sentencias, la Corte Constitucional en el 2001 se ha pronunciado sobre los principios rectores, diciendo que los principios rectores prevalecen en su valor sobre las demás normas. Si mal no recuerdo, la sentencia C-771 del 2011, pero es del 2001, perdón, con ponencia del magistrado el paisano Jaime Araújo Rentería, y una posterior concretamente que se refiere al tema procesal, muy interesante por cierto, sobre el Código de Procedimiento Penal, cuando dice: para dictar medidas de aseguramiento no basta con que se den los requisitos legales, son necesarios pero no suficientes, deben cumplirse también con los principios que ha estatuido el Código para efectos de interpretar las normas sobre detención preventiva. Con ponencia, esa fue ponencia también en el 2001, esa fue ponencia de el magistrado Escobar Gil.
Digamos que con esas dos sentencias y otras más ya no... Son ambas del 2001, 771 es una del 2001, pero no recuerdo bien, les podría estar mintiendo. Aquí en el libro las encuentro. En el libro de Derecho Penal, que creo que le dieron un sello al derecho colombiano que hemos perdido de vista. Y desde ese momento entonces creo que en Colombia se ha consolidado una idea de un derecho penal constitucional. Por supuesto, hablar de un derecho penal constitucional en una clase de 3 horas es solo un abrebocas. Un abrebocas que hay que hacerlo interesante para que ustedes aquí se les meta el bichito de seguir estudiando el de crear inquietud. Por eso imposible dedicarme a desentrañar el sentido de los 12 artículos que se constituyen los principios rectores en el Código Penal colombiano. Están allí en el libro, ya eso está escrito. Voy a referirme a 1, 2 o 3 artículos muy importantes que tienen que ver con el derecho penal como derecho penal de acto y que tienen que ver con el injusto y con la culpa. El Código Penal de 1980 definía lo punible como basado en un hecho. Y eso, a pesar de que los desarrollos del principio de culpabilidad lo ligaban con un derecho penal de acto, la expresión utilizada y el significado literal de la misma no enviaba un mensaje de convicción sobre un derecho penal de acto. Por eso entonces se habló de un derecho penal no de hecho, sino de conducta, y se suprimió la palabra hecho por la de conducta. Y la expresión de conducta responde a la idea de dignidad del ser humano. La gran problemática es ¿qué es dignidad del ser humano? ¿Dónde está definida la dignidad del ser humano? Es por excelencia un texto abierto. El artículo 1 de la Constitución dice: la dignidad humana, entre otros principios como el de solidaridad y el interés general, son fundamento del orden jurídico. Pero el primero que señala, el orden de precedencia, está para la dignidad humana. Y el Código Penal dice: el fundamento del orden jurídico es la dignidad humana. ¿Pero qué dignidad humana? La Corte Constitucional ha hecho un muy interesante trabajo. Un muy interesante trabajo a través del cual ha dicho tales y tales causas son contrarias a la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Porque la dignidad del ser humano nos indica que el ser humano es un ser que está en un pedestal superior, en un peldaño superior a aquel peldaño en que se encuentran los demás seres. Y por ahí de vez en cuando cita Kant para señalar que dignidad humana significa que el hombre no puede ser jamás instrumentalizado. La persona no puede ser instrumentalizada, ni siquiera en su propio beneficio. Ni siquiera en su propio beneficio. Por eso, por ejemplo, se entiende que es contrario a la dignidad humana cuando se hace una huelga de hambre y el Estado quiere alimentar a la fuerza a los huelguistas. Fíjense que el Estado quiere alimentar a la fuerza a los huelguistas en bien de la persona, pero eso contraría la dignidad del ser, porque es una decisión tomada, libre, voluntaria y consciente. Es decir, la dignidad humana ha sido desarrollada en términos formales, estáticos y por la vía negativa en Colombia. Formales, simplemente enunciando que el hombre no es un fin en sí mismo y está en un pedestal superior a los demás hombres. Estático, mirando al ser humano individualmente considerado, ese que está allí,
Yo exijo respeto a mis derechos. Y tercero, en vía negativa, no diciendo qué es dignidad humana y cómo es la dignidad humana, sino a través de la vía negativa diciendo que ofende a la dignidad del ser. Y yo creo que nosotros, particularmente en derecho penal, tenemos que construir un concepto mucho más rico de dignidad humana. Diría, un concepto material de dignidad humana, un concepto positivo de dignidad humana y un concepto dinámico de dignidad. ¿Por qué el concepto material de dignidad humana? Porque un concepto formal, cualquiera que sea, de un aspecto jurídico es contrario al Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho se caracteriza por trabajar conceptos materiales y no conceptos formales. De hecho, precisamente toda la revolución que se ha producido, por ejemplo, el derecho de tutela contra sentencias judiciales, es anclado en el principio de que la justicia debe ser no justicia formal, sino justicia material. ¿Por qué dinámico? Porque es que estático estamos haciendo del individuo un hombre egoísta. Y estamos haciendo del buen ciudadano un hombre egoísta. Buen ciudadano es aquel que no hace daño a los demás, pero pasa por el frente de su casa donde está herido de muerte, apuñalada por un atraco su vecino y no lo auxilia. Y es un buen ciudadano porque no está haciendo daño a los demás. Hay que introducir una cláusula, sin duda alguna, ya, como la que existe de la solidaridad, que indique que no solamente el ciudadano debe contentarse con no ofender los bienes de los demás, sino que también tiene que potenciar y salvar los bienes de los demás. Ahora, esto es una cláusula que debe ser tomada con mucho detenimiento y mucha observación y crítica en el derecho penal. ¿Por qué? Porque sin duda alguna el derecho penal es un derecho penal de acción, fundado en la vieja idea de la Biblia antigua, según la cual no hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan a ti. Pero eso sufre reformas con el cristianismo, especialmente con lo mandado en el Sermón de la Montaña y en la famosa parábola del buen samaritano. No se es bueno solo, no haciendo daño a los demás. Hay que complementar eso con Jesucristo. Haz a los demás lo que tú quieres que hagan. Y ahí surge el concepto de solidaridad universal que hoy manejan los estados sociales de derecho. Sin embargo, el derecho penal debe ser mínimo. Nadie discute hoy eso. El derecho penal debe ser subsidiario. El derecho penal debe ser fragmentario. ¿Qué significa esto? El derecho penal debe ocuparse de lo menos que pueda, es decir, una cláusula también de proxim bella, según la cual el derecho penal debe procurar la máxima protección dentro de la mayor libertad. Fíjense, la máxima protección dentro de la mayor libertad. Y son entonces los conceptos de subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. Entonces se dice, subsidiariedad. El bien jurídico está vinculado con los derechos fundamentales. Eso es un paso importantísimo en Colombia que ha consolidado el derecho penal. Pero se dice, no todos los derechos fundamentales deben ser protegidos por el derecho penal. ¿Qué significa esto? El derecho penal es última ratio. Solamente debe ocuparse de los temas que no sean suficientes, controlarlos como conflictos sociales por las demás ramas del ordenamiento jurídico. Principio de subsidiariedad. Solo son protegibles bienes jurídicos de estirpe constitucional, pero no todos. No todos. Deben haber respuestas diferentes para otros bienes jurídicos. Y principio de fragmentariedad. No basta un ataque a un bien jurídico considerado como digno de protección. Solo son punibles los ataques considerados como intolerables. Surge entonces un derecho penal de última ratio o mínima intervención que puede perfectamente ser extraído de la Constitución nacional, perfectamente extraído. Fíjense ustedes, solo en 2 o 3 artículos la Constitución ordena que deben erigirse como delitos determinados comportamientos. ¿Qué significa eso?
que por excepción considera delito ciertos atentados. Pero además, al regular, por ejemplo, la propiedad dice no habrá cárcel por deudas. Es decir, no todo atentado a un bien jurídico puede ser constitutivo de un delito. Digamos que 2, 3 artículos, pero de el sistema total de interpretación de la Constitución se deriva ahí. ¿Por qué? Vuelvo y repito, la sociedad moderna de un Estado constitucional de derecho debe moverse en el mayor reconocimiento y protección de derechos, pero también en el mayor ámbito de libertad. Y eso aplica para el derecho penal liberal. Y el derecho penal liberal, es decir, el viejo derecho penal, de que hablan los autores, el derecho penal tradicional, el que nosotros conocemos del derecho penal fundamental, que es el que está en el Código, es un derecho penal que se refiere a los delitos de acción, delitos propios del Estado libre. Ahora, ya sabemos nosotros que hay muchos más delitos que los de acción, y hoy han cobrado un auge significativo los delitos de omisión. Esos son delitos del Estado social, porque tienen que ver con el principio de solidaridad. Sin embargo, nosotros vemos unas aberraciones tremendas en el manejo de los delitos de omisión. Muchas veces cometemos tremendas equivocaciones porque creemos que en los delitos de omisión lo único que hay que acreditar, por ejemplo, cuando se trata de juzgar e investigar a miembros de la fuerza pública, es que la persona se encuentra en posición de garante. Y resulta que la posición de garante no es más que uno de los tantos requisitos que se necesitan los criterios para hacer una imputación por la vía del delito de comisión por omisión. Por eso entonces nosotros requerimos también de un derecho penal de la omisión donde se apliquen las garantías. Por eso ustedes verán un artículo 10 que dice que también en materia de delitos de omisión los deberes deben estar reconocidos en la Constitución, no en la ley. Nosotros vemos muchas imputaciones en materia de delitos donde no se sabe de dónde sale la omisión como quebrantamiento de un deber de actuar, lo cual sin duda alguna desconoce el artículo 10 de la Constitución, que hace parte de lo que se llama los elementos estructurales del tipo penal. Elementos estructurales, es decir, el deber quebrantado hace parte del elemento estructural del tipo de omisión. Problemas de antijuricidad, muchos sostienen, incluso Novoa Monreal, un gran penalista liberal chileno, decía que en los delitos de omisión bastaba para considerar la antijuricidad el simple quebrantamiento de la norma, es decir, el acto de desobediencia, no actuar conforme a la norma. Y creo que eso no